Bienvenido a Día MSC. Si eres un extranjero, seguramente te preguntarás cómo puedo vivir o quedarme en México. Una de las preguntas más simples es cómo saco la visa o qué tipo de documento necesito. El día de hoy hablaremos sobre qué es la residencia temporal. La residencia temporal es un documento que nos permite vivir en México por un espacio determinado. ¿Qué significa? Que yo puedo iniciar mi residencia temporal un 1 de abril y normalmente el 1 de abril del año siguiente tendré que renovarla. La pregunta es cuáles son las modalidades u opciones que yo tengo para poder obtener una residencia temporal. Los tipos de residencia temporal se dividen en dos: aquellas que obtienen un permiso de trabajo y aquellas que no cuentan con un permiso de trabajo. Sin embargo, más adelante hablaremos sobre cuáles son los detalles y las razones por las que requerimos un permiso de trabajo. Los tipos de residencia temporal sin permiso de trabajo se obtienen a través de un proceso de unidad familiar, de solvencia económica o de inversión. Las opciones para obtener una tarjeta de residencia temporal con permiso de trabajo es a través de una empresa que me contrate. Esto únicamente se puede hacer fuera de México. ¿Qué significa? Que una empresa que está en México va a solicitar que un extranjero se interne de manera regular al país, para lo que la empresa necesita hacer un trámite de visa por oferta de empleo. La pregunta es, ¿cómo obtengo estas tarjetas de residencia? Número 1, si es por unidad familiar, tengo que entender que solo aplica en aquellos casos en los que tenga un esposo mexicano, un esposo residente temporal o un esposo residente permanente, lo cual me permitirá cambiar mi condición de estancia. ¿Qué significa? Que si yo viajé al país e ingresé como un turista, el gobierno mexicano me permitirá cambiar mi condición de turista a una de residente temporal por unidad familiar. Esto también aplica si tengo un hijo que es residente temporal o incluso si mis padres son residentes temporales. La limitación para aquellos jóvenes que quieran utilizar la tarjeta de sus padres para poder cambiar de condición es muy simple. Tenemos que ser jóvenes o adolescentes. La adolescencia se acredita incluso hasta los 21 años. ¿Pero por qué y qué debemos hacer? Muy simple, tenemos que acreditar que no hemos contraído matrimonio, que seguimos estudiando y vivimos bajo la dependencia de nuestros padres. Para el caso de una residencia temporal en la modalidad de solvencia económica, existen dos aspectos fundamentales. Tenemos que entender que no podemos hacer ese trámite estando en México. Forzosamente tiene que ser a través de una visa. Esto significa que el trámite no lo puedo hacer estando en México como turista. Únicamente saliendo de México o estando fuera de México es como lograré yo obtener este tipo de documento. Paso número 1 para aquellas personas que quieran acreditar solvencia económica. Tenemos que tener una cantidad aproximada de $2,000 mensuales, pero 100% acreditables. Esto es que cuente con los estados de cuenta conducentes y también contar con documentación de mi trabajo. Esto es carta de trabajo y también contar con recibos de nómina. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. Debemos recordar que al ser una embajada mexicana la que recibirá nuestros documentos, es importante que los mismos estén traducidos y apostillados. Hablando del trámite de inversionista, es muy importante entender que esto tiene muchas variables. Entender la inversión en México depende de muchos aspectos. Uno de ellos, y el más importante, es contar con una empresa en México. Esta viene a resolver una pregunta que tal vez muchos de ustedes tengan. Si yo soy extranjero y vengo como turista a México, ¿puedo crear una empresa? La respuesta es sí. También la siguiente pregunta que te haría sería, ¿y si yo, estando en México, necesito un mexicano como socio para poder crear una empresa si soy un extranjero? La respuesta es no forzosamente. Existen aspectos de las leyes mexicanas que restringen actividades para algunos extranjeros. Sin embargo, citó actividades de común denominador tales como el comercio o actividades de compra, venta, importación o exportación. Realmente no necesitas un socio mexicano. La recomendación muy amplia es que acudas con un abogado que te explique perfectamente bien cuáles son las condiciones en las que se encuentra
tu caso para poder tener una empresa. ¿Cuánto debo de tener como capital para poder tener una visa por modalidad de inversionista? Tenemos que tener una cantidad aproximada de 3.5 millones de pesos. ¿Qué significa? Si yo soy un inversor menor, el Instituto Nacional de Migración no valorará como suficiente esa capacidad. Otra modalidad es contar con un inmueble en México. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo muy común. La mayoría de los extranjeros que obtienen inmuebles en México los obtienen a través de un contrato de fideicomiso en las fronteras, en las playas. Esto no es funcional precisamente para la embajada, por lo cual se recomienda de manera amplia analizar documentos y casos antes de presentarse en la embajada para obtener este tipo de residencia. Los casos en los cuales yo puedo obtener una residencia temporal sin salir de México únicamente son aquellos referentes a la unidad familiar. ¿Por qué? Porque México preserva la unidad familiar en respeto a los derechos humanos y a la primicia del cuarto constitucional de que toda persona en México tiene derecho a vivir en familia. Si me encuentro en cualquiera de los otros supuestos, hay una necesidad imperante de que antes de realizar mi proceso migratorio, yo me encuentre fuera de México para poder obtener una visa y después canjearla en México por una tarjeta de residente temporal. Otro punto muy importante es, ¿puedo trabajar? Con la residencia temporal puedo hacer o realizar actividades remuneradas. Habrá que entender que las leyes migratorias tienen ciertos elementos muy particulares. ¿Qué significa esto? Veámoslo de una manera muy sencilla. El artículo 5 constitucional establece que toda persona tiene derecho a dedicarse a la profesión que más le guste o que mejor le acomode. Y también es un hecho que puede dedicarse a todo lo que desee siempre y cuando no vaya en contra de las normas mexicanas. Otro elemento importante es que nadie nos puede privar de nuestra ganancia de trabajo. Sin embargo, las leyes migratorias han establecido que los extranjeros que deseen o busquen tener un trabajo formal deben de contar con un permiso de trabajo. Si una persona obtiene una tarjeta de residente temporal por unidad familiar, por solvencia económica o por inversionista, no cuenta con permiso de trabajo. Tal vez contaremos con los elementos suficientes para poder argumentar que podríamos trabajar e incluso como independientes, pero aquí hay que tener la apreciación de que serán las empresas las que valoren la posibilidad o necesidad de contar con un permiso de trabajo completo para poderme contratar. ¿Cómo obtengo este permiso de trabajo? Esto es un trámite independiente a todo lo que ya platicamos que se puede realizar estando en México, realizado en dos modalidades. Una, contar con una empresa inscrita ante el Instituto Nacional de Migración, y la otra, contar con un trabajo independiente acreditable a través del pago de mis impuestos y mi actividad especializada. Una de las preguntas más importantes es ¿cuándo voy a renovar mi tarjeta de residente temporal? Es muy simple. En la parte final de nuestra tarjeta viene marcada la fecha de expiración de la misma. Debemos entender que las leyes migratorias son muy específicas en este aspecto y establecen que tenemos como obligación renovarla hasta un día antes de su vencimiento. Incluso se nos permite presentar la renovación el día que se vence la tarjeta y podemos iniciar este trámite hasta un mes antes de que se termine. Por lo tanto, si mi tarjeta pasa de la fecha de vencimiento, es importantísimo saber que perderé los derechos de residencia durante todo el tiempo que estuve viviendo en México. Por ello, te recomiendo que te acerques a los abogados de DIAM-SC para que puedan asesorarte en cualquier caso migratorio que tengas. Recuerda que estar en México de manera regular representa no solo una capacidad de poder estar tranquilo, sino que representa beneficios a largo plazo, tales como son la naturalización. No permitas que te quedes en tu estado de turista, cambia tu condición y acércate a DIAM-SC para obtener tu residencia temporal.